Estamos en un nuevo encuentro de esto llamado terapia de moda, con una invitada que voy a pedir que se presente, Con mis dos nombres, con un nombre. como vos quieras. Bueno, soy Meli Brunori, en las redes aparezco como Morel Amor, soy licenciada en psicología, me dedico al psicoanálisis, apasionada de la música y el arte, y bueno, mi contenido básicamente siempre ha tratado de vincular la psicología y la música, sobre todo el psicoanálisis y la música, y eso creo que ese fue el punto en común que nos puso en contacto con Fer desde hace varios años ya, creo. Tal cual, tal cual. Em, Nos puso en contacto a nosotros y creo que también, no sé qué opinas vos, nos sigue poniendo en contacto con mucha gente. Es algo maravilloso porque esa búsqueda me parece que tiene que ver mucho con la comunicación y trae como consecuencias, bueno, ese contacto. ¿Cómo llegas acá? A ver, vamos a hablar un poco de tu historia, de tu formación. Vamos a ir un poco de lo que quieras contar Lo primero que se me ocurre cuando me planteas esto fue un camino de imposibilidades que me llevó a estar acá de alguna manera. Yo vengo de un pueblito muy chiquito, yo actualmente estoy en la ciudad de Córdoba capital, vengo de un pueblito muy chiquito al sudeste de Córdoba, donde talleres de música, locales de instrumentos musicales o para comprar un CD en aquella época y los cassettes, no había lugares donde uno podía acceder a este tipo de cosas. No había cine, no había teatro, un lugar muy chiquito, zona rural. Tuve la suerte de que en mis quinto año, creo, sexto año, una profe de música que tenía su recorrido en lo que era Cosquín, de hecho Mercedes Sosa le auspicia todo un disco a ella fue Revelación Cosquín, no recuerdo en qué año, que es María Soledad Gamboa. Ella era profe de música de mi escuela y en ese tiempito se pone una academia, un taller de música que hasta el día de hoy lo sostiene. Y ellos son los que me consiguen mi primer guitarra, me la compran en un pueblo un poquito más grande en otro lugar, y empiezo a tener acceso a la música por medio de este taller. Pero mis viejos nunca me habían acompañado mucho en esta cuestión musical. De hecho, cuando caí con la guitarra fue como medio, ¿qué onda esto? Si había que salir a tocar, era como, no. Fue bastante imposibilitado ese encuentro con lo artístico. Y estaba el mandato de que vos lo que tenés que hacer es estudiar. Había que estudiar, como si la música no se estudiase, ¿viste? Una cosa como una idea. Vuelvo a esta cuestión de mentalidad de un pueblo muy chiquito, donde, bueno, uno desconoce que existen otras carreras más allá de contador, psicología, abogacía o medicina, que es lo que todos venimos a estudiar a Córdoba capital, los que somos de pueblos aledaños, ¿no? ¿Cuál es el pueblo? Laborde. Es Y capital nacional del Malambo, que también lo digo porque de chiquita tuve un contacto con el folclore, con la música folclórica, iba a danza de folclore y demás, pero bueno, después por las rutinas de mi familia era difícil llevarme hasta tomar mi clase o ir a buscar los vestidos para bailar. Bueno, no hubo un acompañamiento dentro de la cotidianeidad y que lo entiendo, la vorágine de una familia que tiene que sostenerse, digo, bueno, no había mucho lugar para este tipo de cosas. No se encontró, no se supo leer, no sé cómo llamarlo. Así que bueno, en su momento estaba la decisión de, bueno, me tengo que ir a estudiar, termino el secundario, yo venía con este acercamiento a la música, y de hecho tenía a mi hermana estudiando en Villa María, que en Villa María está en la Universidad Nacional de allá, la carrera de música popular, y medio que yo lo empiezo a ver como opción, pero también me gustaba psicología y estaba en Córdoba, psicología no estaba en Villa María, y creo que medio una insistencia mía y a su vez como que, bueno, de nuevo, esto de la música no se estudiaba, digo, fue que terminé eligiendo psicología y me vine a estudiar a Córdoba e hice la carrera. Y recuerdo que cuando entrego ya mi tesis de licenciatura, ya ahí empiezo a entrar en academias de música. Antes de, o sea, en ese periodo de espera, viste que vos entregás la tesis y esperás a que te llamen para rendirla y recibirte, yo ya ahí me había empezado a meter a estudiar música. Cosa que nunca enganché con las instituciones, ¿viste? No encontré un profe para sentirme cómoda estudiando, hasta que, bueno, empezaron a aparecer unos profes particulares de tanto de canto como de piano, que con los que empecé a enganchar. O sea, mi formación musical es muy autodidacta y así con profes de manera particular.
nunca encontré como asilo en una institución, ¿viste? Porque te obligaban a fin de año a cantar o a hacer una canción de Luis Fonsi, que no me interpelaba a mí Luis Fonsi, ¿viste? Y te obligaba, o sea, era una manera, o unas profesoras muy academicistas, viste, que si leías bien la partitura habías quebrado mal el dedo, y yo sentía que era ir a la escuela militar, viste, no, el disfrute ahí con las cuestiones académicas fue una pregunta que se me planteó y que me llevó al día de hoy a empezar el doctorado en artes, porque voy en la mitad del recorrido y estoy un poco parada ahora, pero con esta pregunta de qué pasa con el deseo de hacer música dentro de los conservatorios. Entonces digo, marco esto como una serie de imposibilidades que me llevó a que de alguna manera yo hoy por hoy estudie todo el tiempo lo que tiene que ver con la música, a nivel psíquico, a nivel estructural, a nivel de biografías de artistas. Entonces me ha quedado ese mandato de la música no se estudia, no, hay un doctorado en arte donde uno puede estudiar cosas sobre música, o sea, la música se estudia, el arte se estudia también, no es que no. Así que ahí como enganché de alguna manera esta materia pendiente y me la traje a generar contenido y demás. No es musicoterapia lo que yo hago psicoanálisis, pero este cruce de la investigación que yo tengo hace que vengan muchos artistas por ahí al consultorio y bueno, me permitió como hilvanar de alguna manera este interés mío en mi hacer profesional. ¿Y qué era lo que te interpelaba de música? ¿Qué escuchabas? ¿Qué te gustaba? Y después vamos a ir a algo actual. Por ejemplo, si bien venís de ese pueblo que tiene que ver con el folclore, ¿te gustaba? ¿Me escuchabas? ¿Qué Sí, sí, escuchabas? imagínate que a mí en el pueblo me decían la flaca Megamix. Porque en aquella época, como no teníamos acceso a los CD y demás, yo me acuerdo Boris, era el chabón que ponía música en el boliche de la Borde, teníamos un boliche. Y Boris grababa CDs, entonces yo le caía y le pedía desde Emma Joplin, Yerba Brava, Depeche Mode, o sea, no entendía, o sea, esta es la flaca Megamix, o sea, una batería de música de lo que podía escuchar. No le hago asco a nada a nivel musical. Me parece que todo tiene algo para rescatar, algún aporte. Eh, sí, hoy por hoy tengo la oreja como muy amansada con la música de mi época. Digo, me cuesta un montón entrar en esta cuestión del trap y demás, pero no dejo de encontrar ahí un refugio muy importante para la palabra, que hoy por hoy estamos tan faltos de palabra, de diálogo, y que vengan unos chabones y que escupan la cantidad de cosas que dicen en milésima de segundo me parece fascinante. No me pongo acá barreo a pasar el piso escuchando eso, pero lo rescato y me parece hermosísimo y un aporte sumamente necesario para la sociedad actual. Tal cual, tal cual. Y aparte hay muy buenos textos allí, ¿viste? Ujú. Em, entonces, ¿qué es lo que recordás que vos, por ejemplo, cuando empezás a vos a querer, qué instrumento elegís para tocar? Vos cómo te ubicas vos haciendo vos música, tocando vos música? Yo había empezado en el taller de Sole con la intención de tocar guitarra, pero yo soy zurda. Todas las guitarras eran para diestros, entonces empecé a agarrar el piano. Pero yo compartía clase con otra chica y esa chica estaba tocando la guitarra y yo veía lo que tocaba. Y me acuerdo que un día agarro la guitarra desde la derecha y digo, esto es un do, esto es un re. Sí, me dice la por favor. Y ahí empecé con la guitarra también. El piano fue medio como en segunda opción, pero lo había arrancado. En Córdoba ya empiezo con clases de canto, pasé incluso por la técnica lírica de Norma Rizzo, que es una viejita que creo que ya no está más entre nosotros, que es una técnica vocal de una sutileza y me ha hecho llegar a unos agudos con una limpieza que después cuando tomo clase con otras profes más del canto popular, porque me interpela mucho más a mí lo popular, más que si bien me gusta mucho Gustav Mahler, o sea, no es que no escucho música clásica, pero para ejecutarla me gusta, a nivel vocal me gusta mucho más lo popular. Y siempre han alabado ese registro que me ha hecho, o sea, una técnica viejísima que ya yo no la he escuchado, ¿viste? Y tengo esa gran experiencia que he tenido con ella. Entonces en Córdoba fue mucho canto y el último tiempo había enganchado súper bien con una profe de piano, que lo que avancé, lo que aprendí con ella fue increíble, la Orne Lancilotto. Bueno, y ya ella dejó de dar clases particulares, así que ahora estoy como de nuevo, de manera
de autodidacta, retomando algunas cosas que pude aprender con ella. Y la guitarra siempre está ahí, pero sí tomé unas clases virtuales con alguien que tengo en las redes que es muy, muy buen guitarrista, el Beto. Pero bueno, después dolores de columna, tuve un episodio bastante heavy que tuve que dejar. Bueno, y así voy, ¿viste? Va y viene. Pero las tres cosas que abordo es, de alguna manera con las que me defiendo, es el canto, la guitarra y el piano. Que es un montón. Y con eso te has puesto, por ejemplo, a interpretar cosas de otros o te has puesto vos a componer. Una vez. Mira, tengo una sola canción que compuse a mis 17, 15, 17 años, que otro día la encontré en una hojita amarillenta que está dando vuelta por ahí. Y después no compuse más. Sí, después de que falleció mi perra, tiré tengo ahí anotado una serie de acordes y quedó ahí. Suelo más reproducir otras obras de otras personas. Sí, la escritura la tengo mucho, eso sí, escribo mucho. Pero al momento de Ah, fusionar con la música, creo que me faltan un montón de recursos a nivel teórico también para poder terminar de... No lo descarto, ya en algún momento quizás aparezca, no sé, ok. pero... Vos decís que las trabas esas que sentís tienen que ver con cosas a nivel teórico. No sé si a nivel teórico, cuestiones del deseo también. Hoy por hoy estoy mucho más produciendo desde el arte plástico. Mi segunda carrera es artes visuales eh, y me llevó por ahí la pérdida de mi mascota de 18 años y medio y estoy como más produciendo obras, bueno, porque tengo una muestra en camino también sobre este Sí, tema. sí. Ahora, ya vamos a hablar de eso porque me contaste el otro día que estás a full con esto en estos días, ¿sí? Ujú. ¿Cuándo fue lo de la mascota? El 9 de diciembre. Bien, lo tenés muy presente. Estamos hablando de una mascota que, creo yo, si no mal no entendí, llegó a ser, tenía su propio Instagram, ¿puede ser? No, era el mío, pero llegó a ser muy famosa dentro de mi Instagram. Ahí Sí, va, porque sí, sí. vos hacías un hashtag con su nombre, creo que era Renata. Claro, el hashtag Renata Salchiperri y yo no quería ser madre, porque era una perra discapacitada todo esto, que no es un detalle menor. A ver, ¿qué le Este, pasaba? no, Renata después de sus 3 años tiene un accidente en mi pueblo, recupera la motricidad, ella podía caminar, pero había perdido su control de esfínteres desde sus 3 años. Entonces, toda mi vida, desde sus 3 hasta los 18 años y medio, que muere, que la duermo de alguna manera, eh, mi vida giró siempre alrededor del reloj y de pensar, bueno, me tengo que volver porque tengo que hacer pis a la perra, me tengo que volver, la agenda era 4 pacientes, me vuelvo, atiendo a la perra y me vuelvo a ir a atender. Fue toda una vida al cuidado para darle la mejor calidad de vida posible y bueno, así fue hasta que decidimos con el veterinario que bueno, ya había llegado el momento. Fue mucho ¿Y sacrificio, pero no podría haber hecho otra cosa. Lo hablé mucho en análisis, le busqué un montón de vueltas. por qué Y, te lo cuestionabas vos, esto que hacías? y me lo cuestionaba porque era mucho, mucho padecimiento para mi rutina y para mi vida, más en el último tiempo donde yo antes había tenido como una red de contención de personas que me ayudaban y después por cuestiones de la vida esas personas o se fueron a vivir a otras provincias o ya con mi mamá no pude contar porque empezó a decaerse ella. Y era como ese ser dependía 100% de mí y había como toda una cuestión que me coartaba en muchas cosas que yo quería hacer y producir y que, bueno, estaba limitada porque aparte un agotamiento mental y de Claro, cansancio y de claro. limpieza todo el tiempo Ah, fue un montón. De hecho, termino con claro. esta cuestión de columna, mucho fue por ella también, digo. Entonces, bueno, eh, realmente creo que si no brote, boludo, en esa época, digo, bueno, estoy bien, puedo soportar muchas cosas. Pero fue enloquecedor, fue enloquecedor. De hecho, ahora estoy trabajando en una obra. Yo en una época que estaba ya enloquecida, porque Renata con su senilidad, más sus necesidades especiales, digamos, me despertaba entre 4 a 5 o 6 veces por noche, y yo en el medio del desquicie ya había empezado a notar todas las fechas y los horarios en que me despertaba. Y ahora estoy trabajando justamente en una obra con una sábana y escribiendo todo ese registro
Era enloquecedor, era enloquecedor. Por eso digo que el arte muchas veces ayuda a sacar ese padecimiento, ¿viste? Y registrarlo afuera Claro, para que no claro. pase por el propio cuerpo. Fue un montón. Este, Bueno, tu rutina evidentemente ha cambiado desde diciembre para acá. ¿Sentís una diferencia? muchísimo, sí, sí. ¿En qué Este, lo sentís? no necesito dormir siesta ahora, descanso, duermo, si duermo 5 horas estoy descansada. De hecho, me acuerdo que el veterinario me lo marcó, que le digo, che, ¿vos sabés que no estoy durmiendo siesta? Me dice, amiga, pasa que ahora dormís a la noche, me dice, o sea, y tenía razón. El lavarropa, le decía el otro día al portero, pongo el lavarropa una vez cada 15 días, 20 días, antes era todos los días, porque claro, Renata se orinaba, era trapo de ella, después poner lavarropa con lavandina solo para después poner mi ropa, entonces era todo el tiempo, no tener que lidiar con el lavarropa, o cuando atiendo virtual ya no hay esta cosa de estar escuchando si se larga a llorar la perra, necesita ya, es como que siento la oreja, viste, relajada, como que puedo atender tranquila. Irme y volver a las 2 de la mañana sin preocupaciones es un montón. No dejo de extrañarla, por supuesto, pero fue una vida hermosa la que tuvo, más allá de mi padecimiento, vuelvo a decirte, no me arrepiento de nada. Y fue una muerte muy hermosa también la que tuvo, que fue construida de alguna manera colectiva, porque participó mucho la gente de las redes. Renata fue una perra del pueblo, como dicen muchos de las redes, la Renata del pueblo. Entonces, yo siempre avisé que estaba tomando la decisión, de que ya estaba llegando el día. Y lejos de recibir algún cuestionamiento, que en su momento me lo pregunté, digo, che, ¿sabes que viste? Porque mucha gente que dice, no, ¿cómo la va a dormir? ¿Viste? Como, no, nadie me cuestionó nada, una cantidad de mensajes súper amorosos que también los estoy recopilando porque van a formar parte de la muestra. Hicimos un set list que se llama Eutanasia sí, no, Eutanasia Shower, se llama. La gente aportó sus canciones, entonces los 2 días que me despedí de ella sonaban las canciones. Y ahora Ay, estoy armando qué maravilla de idea. ¿Y te acordás más o menos qué canciones hay? Está Ojos de Perro de Ataque 77, que me acuerdo que me quedó porque me pareció hermosa. Y son unos culiados también. Me han mandado, era en abril, che, que era el tema de un aborto. Me han hecho reír, pues, tío, me han hecho reír, me han hecho llorar. No, hay este tema de Babasónicos que también habla de una despedida, pero alegre, de cuando yo me muera. Bueno, esa. Eh, Después hay una canción hermosísima que fue con esa con la que quise que le inyectara el veterinario toda la cuestión, que es una canción de cuna para perros, que es bellísima, no me acuerdo el nombre, pero bueno, está el setlist ahí de Después Eutanasia. lo vamos a compartir. Bueno, de nuevo, el arte haciendo, nosotros haciendo foco en esto de utilizar esta herramienta que la incorporamos claramente a nuestra vida y también la compartimos, ¿no? Como forma de acompañamiento, de subsanar dolores, etcétera, etcétera. Realmente, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, contame algo de la muestra y después quiero que continuemos con esto de psicoanálisis y música porque hay ahí un montonazo. Pero vamos a Cerramos con hablar esto. de esto de la muestra. ¿En qué estás? ¿De qué se trata? A ver. La muestra, más allá de ser la vida y obra de la Salchiperri, Ah, ok. es un poco pensar este lugar de la muerte y la finitud desde un buen morir. Viste que tenemos como una concepción de la muerte o esto, Negativa. ¿no? Sí, y de dar lugar a qué podemos decir de los finales, digo, ¿no? De un final que existe, que está, porque de hecho a los 2 o 3 días se me cae un pichón de paloma en el balcón. Digo, Houston, tenemos un problema, yo no quiero volver a ser madre, pero ya me ha pasado de que se me caigan pichones y los saco adelante, viste, y andan las palomas. Y mucha gente me ponía, es la Renata reencarnada. No, chicos, no. Aceptemos los finales, con todo el dolor que eso implica, pero hay como una reticencia actual, viste, a no envejecer, viste que todas las mujeres a full con los botox y las cosas, a no envejecer, a no poder ser inválidos, que nos pase algo, y es Mm. como reconciliarnos con eso, digo. Entonces es una muestra que va a interpelar tanto la pulsión de vida como de muerte, son las dos cuestiones que se ponen en tensión todo el tiempo en la muestra,
en donde como muchas veces también las personas que estamos al cuidado, yo no dejo de pensar en las mamás que tienen hijos humanos discapacitados, digo, ¿no? Este sacrificio y este lugar que una no puede hacer otra cosa más que eso, salvando las distancias. Yo estoy hablando de mi mascota, pero realmente me ponía mucho en ese lugar. Y que a su vez lleva a que una misma a veces se destruya. O sea, te digo, yo terminé 1 año y medio con una parálisis de la mitad del cuerpo, hernias de disco, porque ya no podía más y poder registrar también que Renata ya no podía más, que también es un montón, digo, porque yo veía por ahí en la veterinaria de Juan Maffei, que es el veterinario que acompañó todo este proceso. De hecho, Renata fue una de las primeras pacientes que tuvo cuando abrió la veterinaria. O sea, cuando viene Juan a mi casa para dormir, me dice, Meli, me quiero sacar una foto porque es la única paciente que me queda de aquella época. Entonces, me parece que el tema de los duelos animales, sobre todo, no está puesto ¿viste? No tenemos licencia de no poder ir a trabajar porque se nos murió nuestra mascota. Entonces, viene a interpelar muchas cuestiones del lugar de los cuidadores, de la vida, hasta qué punto sostener una vida cuando ya hay una cuestión mortífera que nos está tomando a todos. Bueno, interpelar varias cuestiones. La muestra es un pie. Voy a armar un grupo a partir de la muestra del 6 de mayo, que se cumple 1 año que yo tengo mi atelier y lo quiero inaugurar con esta muestra, y a su vez es mis cumpleaños, o sea que una manera de celebrar la vida con una muerte inclusive, digo, hay una frase de un libro que leí hace poco que decía, a la violencia de la muerte se la enfrenta con la violencia de la vida, y me pareció fascinante, digo, ¿no? Esto de que incluso en la muerte hay vida todavía, ¿no? Entonces, en mayo yo inauguro la muestra y en junio, los segundos sábados de cada mes, empiezo a hacer un grupo de duelo animal en el mismo lugar donde va a estar la muestra, una vez al mes para que nos podamos reunir y hablar de estas cosas, digo, del animal que ya vemos que no sabemos si hay que dormirlo o no, del que ya no podemos más cuidarlo, del animal que perdí que todavía lo sigo llorando. Me parece que es una problemática que nos angustia mucho y que no hay un lugar de acogida para eso. El veterinario me contaba, me dice, Meli, yo a veces duermo a perros y después digo, ¿esta persona qué va a hacer después? ¿Viste? Porque nota que hay vínculos muy fuertes ahí, o gente que nunca más pisó la veterinaria porque queda reangustiada de la situación. Sí, sí. El Voy a, tema de los... voy a ir por esa vía a ver qué pasa. Es Y como, la muestra es desde el lugar de la plástica, desde el lugar de los textos, ¿cómo es? la muestra tengo armado, hay 2 esculturas eh, que justamente son desde el lado de la osamenta, digo, de la cuestión cadavérica, de la putrefacción, que incluso eso trae también, digo, trae vida también, hasta incluso eso, digo, ¿no? La cuestión de... ¿Con qué eh, material? ¿Son esculturas hechas por vos? sí, hay de cerámica y hay otras que es con papel maché. Después de unas instalaciones, está todo este padecimiento del lavarropa, va a haber una instalación con eso, y las toneladas de trapo, trapito, trapote, toalla, toallita, frazada, frazadita, frazadota, que es una tonelada de cosas. También va a estar. También va a haber una instalación sobre eso, hay algunas pinturas, hay un dibujo incluso que no es mío, que hizo un artista visual acá de Córdoba hace muchos años atrás, que es un retrato bellísimo de Renata. Va a haber un álbum fotográfico que trae frases de las canciones que ha puesto la gente, hay un obituario con todos los mensajes que ha dejado la gente en las redes. De alguna manera es bajar, porque si van después a mi Instagram, están en historias destacadas todo el proceso, desde que empiezo a hablar, bueno, más allá que está toda la vida de la perra, ¿no? Pero desde que empiezo a hablar de qué es lo que tiene una alita, digamos, ahí se empieza, y me decían mis amigos también que son del palo del arte, me dice, vos tenés que bajar esa historia a la muestra, digamos, como que virtualmente ya está, ha Sí. sido todo un recorrido de cómo vivimos la muerte, eh, hasta incluso después cuando cremamos la ceniza, yo justo le tenía la perra en la mochila cremada, terminamos tomando birra con la ceniza del perro arriba de un bar, o sea, ¿cómo traer otra cosa Sí. en esta cuestión dolosa? Desdramatizarla. Sí, y que cada quien podrá hacer lo que pueda, digo, ¿no? A mí todavía, Renata, imagínate, ya podría estar re tranquila, pero no, sigo con la casa un quilombo porque tengo, bueno, una escultura acá, otra allá, es parte del goce mío, o sea, ya lo tengo claro, digo, esta cuestión del reniegue y el de hacer y el de complicarme y el de... Claro, eh, y sigue siéndolo aún no estando viva, ¿no? exacto, sí, sí, Estamos sí, hablando de ella. sí.
Bueno, vamos a... muy interesante lo que estás contando, la verdad. ¿Crees que, cómo te interpela a vos como psicóloga? Quiero decir, ¿crees que esto es un material? Porque estamos hablando de duelo, ni más ni menos, si lo pensamos desde esa palabra clave que tantos se ha hablado y se habla en nuestra profesión, ¿viste? Y con todo lo que eso quiere decir, ¿viste? Porque también hay muchas lecturas acerca de ese concepto, ¿viste? Em, ¿cómo te interpela a vos desde tu lugar, de tu ser psicóloga, todo esto que me estás contando? Que, porque me da la impresión que es algo que te ha hecho crecer, que te hace crecer, ¿no? Y pensar, porque es como meternos en, no sé, en el existencialismo puro, ¿no? Como, por ejemplo, a las personas que vos acompañás y has acompañado, imagino que están al tanto de esto que pasó. Algunos, no todos, los que me siguen en Ah, las redes saben, y de hecho me han dado unas palabras de aliento y hubo otros pacientes que sí, escribieron, pero tengo mucha gente que no, justamente por este juego del seudónimo que tengo, hay gente que ni me tiene en las redes, claro. analizantes que no. Pero ¿notás alguna diferencia a partir de esto que ha ocurrido en cómo te atraviesa a vos desde lo personal e incluso desde lo profesional? No, ¿Cómo lo desde estás lo viendo? profesional espero que no interfiera en nada y lo tengo creo que bastante como, porque si no, digo, estaría como con un punto ciego ahí como analista muy grande, digo, o sea, ¿Por sí. qué? ¿Por qué ciego? Porque no veo que sea un punto ciego. Vos los tenés súper claro lo que Sí, estás claro, digo, diciendo. por eso te digo que espero que no haya ninguna cuestión para interpelar, no siento que haya alguna cuestión para interpelarme dentro de la clínica con esto. Eh, Porque uno se disocia de alguna manera cuando está como analista, digo, ¿no? Sí, a mí en lo personal, yo si bien ya sea, bueno, desde mis 15 años que me analizo y he hecho todo un proceso de análisis, y hoy por hoy como que escribo a mi analista en momentos muy cruciales cuando siento que tengo algo para decir concretamente de lo que viene acompañado de mis síntomas y de mi historia, pero sí recuerdo que tuve que pedir una sesión antes de tomar la decisión con mi analista y después a los 2 o 3 meses de ya ver, es más, ni siquiera llevo mi analista ni siquiera sabía, che, sí decido, chau. Y después a los 2 o 3 meses vuelvo a pedir una sesión con ella, pero era justamente porque sentía que se estaba empezando a destapar lo que Renata tapaba. Digo, ¿no? Había un lugar que ella ocupaba desde lo afectivo, desde lo familiar incluso, eh, que claro, que ya no está más. E incluso me había empezado a cuestionar un montón de cuestiones vinculares. Y ahí te das cuenta también de el perro te sostiene una idealización vincular que no la puedes tener nunca con ningún ser humano, porque el perro no habla, o sea, no va a haber malentendidos, no va a haber engaños, no va a haber, siempre va a estar, siempre, o sea, Es cosa que pura no, interpretación nuestra. ¿Te acordás? Creo que era Winnicott que hablaba de la violencia de la interpretación, claro, ¿no? creo que sí, no recuerdo, pero así que, Bueno, bueno, nada, fue como, sí, no, por más que yo sea psicoanalista, no me fue fácil, digo, si ven las historias ahí estoy con los ojos así, en compota, digo, pero sí esto que marcas, ay, de hecho, me estoy tratando de acordar, hay una cantante muy famosa que ella deja de hacer su gira, la corta porque estaba medio en las últimas no me acuerdo si era perra o perro, y ella hace todo un relato, esto fue antes de que yo vea el final de Renata, y me acuerdo que me guardé ese texto porque justamente ella decía, quiero compartir todo este último tiempo con mi mascota, porque siento que este paso me va a hacer crecer a mí, y posta que me acuerdo que después de leer eso dije, perdí este temor de digo, no, vamos, metámonos en esto, a ver, ¿de qué se trata esto de acompañar a morir a un ser amado, como fue Renata para mí? Eh,
Y fue como muy loco porque pensé que iba a estar hecha mierda y ni bien pasa esto, tenía un amigo esperándome abajo que ni bien se entera de que, porque la decisión la tomé medio como rápido, iba a ser un día, después dije no, hasta acá y fue ese día. Bueno, vino un amigo para no dejarme sola y cuando pasa todo me voy a cenar con él y yo no paré de hablar de proyectos y de cosas que quería hacer, ¿viste? Esto de la muestra, ta, 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 ta. De hecho, verborrágicamente tengo escrita 4 hojas de todo lo que iba a implicar la muestra, ideas, objetos que tenían que estar, pa, pa, pa. Y no me pasó esto de quedarme en la muerte, digo, ¿no? Sino este empuje, de producir, empezar a sí, producir, de poner palabra y- e imagen y producir, crear cosas. sí, sí, ¿Cómo sí, sí. nace, hoy decías al principio, porque tenés, yo tomo contacto con vos, no me acuerdo la verdad cómo tomamos Por contacto, pero Fabio debe evidentemente haber sido, ¿no? puede ser por la colla, ¿no? Estás Ujú, hablando. sí, También prontamente vas a ver la entrevista y la charla que tuvimos buenísimo. en este ciclo. No, pero veo que te manejas muy bien vos con las cuestiones de lo llamado creador de contenido. Quiero decir, bueno, hay toda una formación que está al servicio de, sin querer queriendo, digo, pero creo que lo sabes encauzar bien, tenés eh, muchas personas que te siguen y te iba a preguntar cómo nace este nombre en en- en las redes, si nació antes de las redes el nombre que llevas, digamos. A ver, Ujú. opinás. Surge antes de las redes, el Morela surge antes de las redes y era cuando era adolescente, que estaba en este colegio ahí en mi pueblito. Me acuerdo haber participado en un concurso literario, que de hecho pasé en varias instancias de ese concurso, y tenías que poner un seudónimo. Y el Morela viene más allá de que también los Piojos tienen una canción que se llama así, pero lo toman de un cuento de Alan Poe, Ah, que acá viene algo interesante. ¿en qué disco está de Los Piojos? ¿Hay una canción que se llama así o la Claro, sí. nombra? Ah, Y que ¿no te habla acordás? justamente desde el fin volverás, habla de un renacimiento, de algo que está muerto pero que no, y que acá viene de nuevo la pulsión de vida y de muerte, digo, ¿no? Entonces tomaba ese seudónimo yo para concursar en estos espacios así literarios. Y cuando vengo a estudiar a Córdoba, yo empiezo a ser ayudante alumna de varias cátedras y estaba Facebook en ese entonces. Entonces, Sí, claro, todos los pibes te buscaban para preguntarte cosas, y estamos hablando de 500, en la Universidad Nacional, 500.000 alumnos, o sea, me estaban volviendo loca por las redes sociales y no era el fin ese para mí las redes sociales. Entonces en Facebook empiezo a usar el Morela. Y el MOR viene de movimiento ocular rápido, ¿viste? Los periodos del sueño, el REM, no REM, bueno, sí. Movimiento ocular rápido. rápido. Que yo empiezo también a meterme en el mundo de la fotografía y el MOR era la marca de agua y todo como mi marca de fotógrafa. Entonces queda el Mirá Morel vos. Amor. Y que Eh, forma la palabra amor, si las unís. y que forma la palabra amor y que yo siempre estuve renegada de eso porque digo, yo soy tengo un carácter bastante taurina, jodido, ¿viste? Me hago la violenta y qué sé yo. Y después digo, no, es que justo estamos hablando de la vida, de la pulsión, de lo pulsionar. Sí, o sea, me toca hacer cargo y lo de Renata fue el acto de amor más grande que he tenido en esta vida. O sea, yo no quiero ser madre, nunca quise ser madre, y les juro, chicos, que esto era maternar. Que fisioterapia, que el neurólogo del perro, que el médico clínico del perro, que el pis, la caca, no, no, era una maternidad no deseada, o sí deseada, con estos bichos, pero bueno. Y esto del Morel Amor, de hecho, me costó mucho tiempo terminar como de entender esto del Morela, que hace poco, de hecho, lo terminé como de hilvanar, porque hace un tiempo empecé a escribir un libro, y este libro toma unas... Sí, encontré 2 historias clínicas de los embarazos de mi mamá. Y antes de que yo de grande me entero que mi mamá había tenido 3 embarazos. Yo tengo una hermana mayor y yo. Y yo, ¿cómo? Un día le pregunto por las marcas que tenía en el abdomen de las cesáreas y qué sé yo. No, me dice, tengo tantas operaciones, 3 cesáreas. Y yo,
¿Cómo 3 cesáreas? Yo ahí me entero que mi mamá había perdido una nena entre medio de mi hermana y yo. O Que sea, acá, antes que vos. antes que yo. Antes que vos. Bien. ¿Y vos cuándo te enteraste de esto? Yo ya era adolescente, tenía 16, 17 años, antes de venirme a Córdoba me entero de esto. Y después encuentro en la computadora de mi mamá las historias, o sea, ella, yo me recuerdo que había empezado análisis o algo por el estilo, y ella como que había estado recuperando su historia, y escribe las 2 historias clínicas que se la manda a los médicos que la habían atendido en el embarazo este que pierde, y después el famoso doctor Márquez, que era el que atiende el embarazo donde vengo yo. Y aparece todo el relato. Mi mamá tuvo que estar 8 meses en cama, postrada en la cama, ni siquiera para ir al baño, porque yo no tenía líquido amniótico. Yo desde chica ya vengo con una pelea con la pulsión de vida y de muerte, chicos, que es una cosa que ahora lo estoy terminando de hilvanar. Digo, por ahí el Morela viene, claro. Yo tendría que estar muerta, mi mamá también. O sea, fue una lucha constante eh, con estos tironeos pulsionales. ¿A qué iba con esto? Pero que ahora me estoy poniendo el hilo. Empiezo con el libro desde este lugar, digo, ¿no? De recuperar esas historias clínicas y toda la angustia que mi mamá sentía cuando yo no me movía y que me daba por muerta a veces, pues ya había pasado con el feto anterior que no lo sentía moverse y efectivamente lo había perdido ese embarazo. Entonces digo, el Morela, ¿cómo yo uno sin darse cuenta, viste, yo empiezo a encontrarle sentido, digo, a este seudónimo. Y me acuerdo una vez mi analista, cuando ya empezamos a tener sesiones virtuales, no me si por pandemia, yo tenía el Morel Amor en el Skype, y me dice, ¿por qué Morel Amor? ¿Viste? Le tiro ahí, no, esto por esto, y lo único que me dice ella, la única intervención que me hace, me dice, siempre con el arte, me dijo, ¿viste? Como, y quedó ahí. Y después cuando me entro a ver, sí, digo, toda mi obra, las cositas que voy haciendo, es decir, en mi obra, porque no me siento tan firme en ese ámbito aún, tiene que ver con esta cuestión de la vida, la muerte, la propia historia, los amores. eh, Creo que eso es lo que engancha por ahí con la gente, porque yo no es que pienso el contenido en función de, ay, con esto la repego, con esto, de hecho es una cuenta muy chica la que yo tengo, pero sí es gente que participa mucho y con quienes encontramos puntos en común para hablar y dialogar. Eh, entonces, qué sé yo, es lo que yo estoy pudiendo hacer con mi existencia, ¿viste? Por ahí uno se cuestiona, no, debería yo tener, no sé, debería haber estudiado música y tener el título para hacer algo de música. ¿Quién es el otro para venir a cuestionarme a mí lo que yo puedo hacer con mi vida y lo que a mí me sostiene en mi existencia? ¿Viste? Estamos hablando de cuestiones artísticas, no de que uno va a ser médico y se va a tirar a abrir el abdomen de alguien sin ser, me explico, ¿no? O sea, así que desde que me habilité, así como uno se tiene que habilitar como analista, me habilité a estas cosas de escribir cuando quiero, cuando tengo ganas, de agarrar el piano cuando tengo ganas, de pintar cuando tengo ganas, como que todo se está haciendo mucho más amena, ¿viste? Los padecimientos, las soledades, ni hablar de esta situación actual que es hostil por donde la mires. Entonces, un refugio que está bueno poder tener y sostener. Totalmente, totalmente. Cuando vos te hacen esa intervención, ¿te toma de sorpresa o fue una confirmación? ¿Vos no te habías dado cuenta? Porque vos ya No, llevabas mucho tiempo con esta forma de vivir, digamos, y estos intereses. ¿Qué fue lo novedoso? ¿O fue que te lo haya novedoso. dicho, que te lo haya dicho ella fue novedoso? No, vos sabés que ahora que me lo decís, yo cuando me mudo a este departamento, yo antes vivía en el que está de aquel lado. El primero B me pasó al primero C. Y acá abajo estaba David, que es el dueño de abajo, que ahora no está más viviendo acá. Él, músico, actualmente creo que se dedica a la antropología, pero músico y andaba con el oboe, qué sé yo. Y cuando le digo al portero de mi edificio, al Juan, che, vos sabés que me mudo al primero. Ah, me dice, te vas para el lado de los artistas, me dice. Porque para este lado estaba. Ya ahí me quedó. Y también una betiana, una fisioterapeuta que me había atendido mucho tiempo, también me marcaba esto. Como diciéndome, vos con el arte, con el arte. O sea, ya estaba dando vuelta, ¿viste? Pero nunca termino como creo que es en el entre donde me encuentro. ¿Viste? Por otro día también me preguntaban, si tenés que elegir entre el arte y el psicoanálisis, ¿con qué te quedás, viste? Y no, ¿Y por qué hay que elegir, no? sí, sí, no, ¿Qué no, contestaste? que no puedo elegir, que creo que estoy en el Hay entre, cosas. digo. Eh, y-
En el entre, yo creo que también nos falta, a ver qué opinas vos, porque es algo que me identifica lo que decís, te imaginarás, Ujú, incluso esos cuestionamientos de las personas. Yo creo que yo trato de responder, o respondo que son ambas, y, y las pienso como de manera integrada, más que como dos cosas separadas. Dos cosas que van juntas, dos por decir dos, en realidad eh, vamos a poner la palabra arte como un tópico que está lleno de elementos y la profesión también. Entonces, ambos tópicos, que son enormes, están integrados y vaya a saber qué forman ahí, ¿no? En cada uno de nosotros deben formar cosas distintas, pero no creo que sea una cuestión, porque esto de elegir una cosa u otra da la sensación de dicotómico, ¿viste? Como ujú, si fueran cosas que no están juntas. Y nuestro ser, nuestra forma de atravesar la profesión, imagino que en tu caso también, y se nota en la forma de hablar, de pensar, está totalmente, no nos podemos desprender de eso, está integrada. Lo que pasa es que después vienen las cuestiones de los títulos, ¿viste? Pero eso es los títulos a veces no hacen a la existencia, ¿no? Uno puede decir, qué sé yo, no sé si está el título de artista, por suerte no, quiero decir, puede estar el título de un lugar que uno estudió y es egresado de tal lado, pero de ahí a llevarlo a la existencia me parece que otra cosa, ujú. ¿viste? Lo mismo que la profesión, ¿no? Entonces, me parece interesante que podamos pensar esto como de manera integrada, en donde quizás nuestra forma de laburar esté totalmente atravesada. El otro día también con una entrevista que ya vas a ver cuando la comparta, a una colega eh, de otra generación, de la década del 70 en este caso, ya egresa en el 74 y yo lo conozco porque es cantora de tango, muy buena cantora, y hablábamos de esto también, ¿no? De cómo yo le preguntaba si ella notaba que la forma de laburar estaba atravesada por esta data, ¿no? Y nada menos que por el tango y con todos los textos que tiene el tango y todo el existencialismo que tiene. Y bueno, y decíamos de esto, es algo que viene a sumar, no a distraer, ¿no? ¿Pero qué sos, cantora o sos psicoanalista? Bueno, ambas, y creo que nuestra práctica está totalmente atravesada por el arte, sería, ¿viste? En buena hora. Yo, Sí, yo considero, digo en buena hora porque yo considero que la tarea de terapeuta, qué sé yo, a mí me parece que suma un montón si lo pensamos desde el lugar de la creatividad. Eh, la creatividad es muy importante para la vida, pero para nuestra profesión también, porque la escucha es diferente, la intervención es diferente y las maneras de buscar la vuelta ¿viste? También me parece que nos pone todo el tiempo en una cuestión de que si tenemos desarrollada la creatividad como laburo incluso, y da un plus que está bueno, ujú, ¿viste? Entonces, y está bueno que nosotros seamos también los protagonistas de la escritura. Una vez me acuerdo que hago unas fotos, o que te copa también la fotografía, hace unos años de esto, y hago como una muestrita en el Colegio de Psicólogos de acá. Y en la presentación, de los colegas diciendo, bueno, viste, hablando del biribiri del arte, que yo pensaba, digo, bueno, pero ¿por qué no lo hacen ustedes también, no? Porque no es ujú, como que, si yo me lo permito, permitamos, ustedes también se lo pueden permitir, digo, esto eh, de validarse, ¿no? Y permitirse y animarse y no verlo como de afuera, como espectador, y hablar acerca de los beneficios del arte, biribiri, bueno, si estamos tan convencidos de eso desde el lugar de analistas, sé protagonista de eso, porque si vos sos protagonista de eso, seguramente va a ser muy importante lo que cómo podés acompañar al otro, si vos sos también el que labura con la palabra. ¿Se entiende?
Sí, te lo puedo entender ahora que pasé porque mientras te escuchaba recordaba mis primeros pasos en la clínica y me acuerdo que yo le decía a mi analista, quiero atender de zapatillas. Le decía, me siento disfrazada de analista, porque uno se suponía en el imaginario que tenías que ir con, no sé, con los estiletos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Quiero atender de zapatillas con las remeras de banda, ¿viste? Decir, no, no, esto no, ¿Con la remera de qué? de bandas, ¿viste? Mi placar estaba lleno de, qué sé yo, ¿viste? No sé, ¿Qué una. bandas eran, te acordás? ¿Qué Sí, remeras qué sé yo, tenía de tenías? los Ramones, tenía de Manson, tenía de Rammstein, imagínate, o sea, claro. Y de hecho, más me pasó que me encontrarme con un paciente en un show de Rammstein, bueno, una cosa. Eh, pero yo preocupada, porque claro, la piba andaba en los antros, viste, qué sé yo, y ya soy psicólogo, y se supone que debería, no sé, viste. Claro. Bueno, todo muy, muy, muy interpelada por la cuestión imaginaria de lo que se supone que era el lugar de una, digo, ¿no? Con la profesión. Y lo empecé a trabajar a esto, digo, bueno, me decía mi analista, habrá gente que se irá porque irá que informal esta chica y habrá otros que se quedarán porque dirán, che, qué piola, puedo venir relajado o incluso me gusta la banda que escucha, qué sé yo. Mm, Entonces ahí empezó a armarse mi estilo de analista, ¿no? Que esto Lacan lo marca mucho también, que cada uno tiene su estilo. total. eh, Parece y una ya no cosa. me, no me, no me cuestioné más si voy con las medias de Pikachu, ¿me entendés? A atender, o sea, ya como... y ahí empezó la escucha a ser otra, mis intervenciones a ser con su color, digo, qué sé yo. Pero entiendo que habrá algunos que ni le interpelará el hecho de ser artistas o de meterse en el mundo del arte y será toda una cuestión del egocentrismo de quedarse con el biribiri, de hablar del arte desde otro lugar o qué sé yo, Desde otro lugar, o claro. genuinamente eso va por Sí. ahí. Mm. Eh, entonces, o sea, entiendo a lo que apuntás, pero a su vez digo, qué sé yo, cada analista armará su estilo no sé, yo pienso que hubiese sido de mí si no pasaba por mi análisis. Bueno, esto, decíamos de cómo, del estilo, ¿no? El estilo, por un lado el estilo, qué importante, pero fíjate que cuando nos hacemos cargo de nuestro deseo, cómo eso también hace que el estilo sea más genuino. Creo que el estilo, si no es genuino, viste, es actuado. Puede ser un estilo actuado, está lleno de estilos actuados. Lo hablábamos con Fabio, hablábamos algo parecido, ¿no? Como una especie de hacer covers, creo lo mencionaba como si fueran covers de estilos, ¿no? Como si fueran copias, ¿viste? Del estereotipo. Este, Bueno, la identificación es necesaria, digo, ¿no? El asunto es cuando uno queda alienado a eso. sí, claro, sí, sí, Porque digo, esto que uno por ahí dice, porque es del palo, qué sé yo, de, bueno, cuando uno se encuentra con el deseo, el estilo surge medio automático y de manera auténtica, pero no es un recorrido fácil, digo, no es que, primero principal es muy raro que uno sepa genuinamente qué desea, cuál es la verdad de cada sí, uno. pero a mí me parece que se hace más fácil cuando es genuino, ¿viste? De hecho, Sí, sí, pero, fíjate que cuando vos decís que empezaste a relajarte y decir, bueno, ok, sí, pero atiendo con estas medias, sí, sí, pero te no, no, salió, fluyó todo más. sí, No, pero pero no fue una fácil, cuestión fácil no es nada, fácil de no es nada. digo, y vuelvo a esto, mi verdad para mí antes era la otra, esta cuestión imaginaria de que ser un buen analista implicaba disfrazarse de analista. Digo, Mm, hubo toda una cuestión, y por eso uno va a análisis, porque uno tiene un síntoma, había ciertas cosas que me hacían ruido y hasta que yo pude empezar me acuerdo que uno de mis significantes más marcados era esto del poco seria, la poco seria, la poco seria, porque soy vulgar para hablar, porque, qué sé yo, ando jugando al Pokémon Go, porque, qué sé yo, viste. Y en realidad, hasta que yo me pude encontrar con que sí, me gusta jugar Pokémon Go, pero a su vez me encanta leer, puedo hablar de muchas cosas que me interesan o puedo hacer preguntas y soy curiosa y me gusta indagar y me gusta estudiar, hasta que yo pude reconciliar todas estas puntas y armar esta cosa amorfa con una formita que me identifica. eh, por eso digo, esta cuestión del deseo y la verdad de cada uno no está tan a la luz. Digo, esto es un proceso de análisis en donde uno cae con un síntoma y atrás de ese síntoma está la verdad de cada quien. Y que es muy distinta a la mía, que la tuya, la de otros. Y no todos están dispuestos a encontrarse con esa verdad, porque implica encontrarse con la falta y con lo feo de uno también.
con esto de que, bueno, sí, la verdad que no soy un bocho para todo, lloro porque perdí a mi perra, a veces no llego a fin de mes, tengo una familia bastante disfuncional, es como, y encontrarse con todo eso que también forma parte de uno, no es fácil poder decirlo sin angustiarse incluso, ¿no? Esto ha sido todo un proceso, en mi caso por lo menos, te voy a repetir, yo de los 15 años que estoy en un diván dando vueltas, ¿viste? Como... Eh, por eso lo quiero marcar porque por ahí uno escucha estos, no sé si consejos, pero uno por ahí, porque ya está en el tema, lo puede decir de una manera liviana, pero no es fácil encontrarse con lo auténtico de cada uno, no es fácil bancárselo, no es fácil llevárselo puesto, eh, es como un terreno bastante árido, digo, ¿no? Como... Eh, pero cuando uno sale, más allá de todo el sufrimiento y lo que implica remover tanta bosta de uno para salir con esto de lo auténtico, después la verdad que sí, es un lugar subjetivo, muy propio, muy singular, que es muy difícil que te hagan tambalear de ahí, eh, donde puedes pasar situaciones dolosas y como que tenés el yo armado, digo, esto, ¿no? Que está Sí, pasando hoy por hoy, donde tenemos... claro, por eso, y después todo empieza a ser un poco más fácil, o Sí, menos sí, ni difícil, hablar. no sé si más fácil, y quizás se haga menos difícil porque estaba todo esto trabado. Eh, pero sí, yo creo que ya tenemos incorporado que este trabajo no tiene por qué ser fácil, incluso. Yo creo que tiene que ser difícil, es parte del asunto. Eh, nuestra pregunta por la existencia, vaya, si eso nos parece algo sencillo o fácil, ¿no? ¿No? Que se está todo el tiempo en cuestionamiento, ¿no? Y aparte con las sorpresas todo el tiempo, ¿no? Yo te contaba eh, que estoy viviendo en Bahía Blanca y como deben saber, como debes saber y como sabes, hace poco más de un mes bueno, nos toma de sorpresa realmente una catástrofe que fue una inundación. Y digo este factor sorpresa porque hablaba en una entrevista que hicimos con una colega chilena, que yo creo que te lo comenté, me interesó hablar con ella porque, bueno, ella me decía que desde siempre, desde niña, ella recuerda que tienen incorporado, y ella lo hace con su hija chiquita, que bueno, los terremotos de un día para otro pueden surgir, pueden pasar. Y ella ha vivido dos, ¿viste? Más allá de los sismos, los terremotos, que es algo mucho más heavy. Lo que nos pasó a nosotros tuvo más que ver con la cuestión del factor sorpresa. Había un anuncio de alerta naranja, alerta roja, pero la verdad que yo me acuerdo horas antes tuve con unos amigos reunidos, llevé a uno de los chicos, eran las 1:00 de la mañana, y a las 7, entre las 7 y las 10 de la mañana, la ciudad estaba inundada, toda, para que te des una idea. Entonces, eh, esto, ¿no? Me vine a cuestionar a mí y nos viene a cuestionar que, digamos, lo que creemos que tenemos por seguro en un momento de la vida puede desaparecer, como diría Charlie en Los dinosaurios. Entonces, bueno, hoy estoy como reafirmando esta idea, ¿no? Como todo el tiempo la existencia nos da sorpresas, ¿no? Pero creo aún así que poder armarnos con esto que estábamos hablando de nuestro ser en el mundo y cómo afrontar, en este caso, la manera de llevar la profesión a nuestra vida, nos da quizás como qué sé yo, que por ahí más preparación ante la sorpresa, y a veces ni siquiera, pero ¿se entiende? Incluso porque lo que te estoy diciendo lo estoy viviendo realmente en este momento, es algo que lo viví yo, también lo sigo viviendo porque después viene el después, valga la redundancia, después viene el después, y el después es lo que está pasando ahora. Bueno, ¿qué ocurre después de lo que pasó? ¿No? ¿Cómo quedamos después de esto que vivimos? ¿Cómo quedó cada uno de nosotros? ¿Cómo quedaron nuestras familias y nuestros amigos? ¿Sí? ¿Cómo sigue esta situación de profundo estrés? Entonces, bueno,
ahí se inaugura unas nuevas lecturas que realmente no las teníamos, la ciudad no la tenía, los habitantes de aquí no tenían esas formas de pensar como tienen en otros países que ya están preparados desde el vamos, que esto puede pasar, y puede pasar de manera sorpresiva, lo cual parece como una paradoja. Anticipar la sorpresa hace que sea menos sorpresivo. Decir que de manera sorpresiva algo puede pasar hace que ya no lo sea. ¿Viste? Hoy, de hecho, ya no nos toma por sorpresa. Vos sabés que a los 15 días hubo una lluvia, por supuesto, mucho más pequeña que esos 400 milímetros, pero estábamos así, todos alertas. La palabra alerta se ha incorporado, por lo cual parece que ahora nos prepara diferente para la sorpresa. ¿Cómo crees vos que que te llevas con la cuestión del factor sorpresa? ¿Cómo lo vas transitando? ¿Es algo que le huís, que lo tenés incorporado? Incluso por esto que me has contado con Renata, ¿no? ¿Cómo esto te atraviesa, digamos? Sí, lo de Renata no fue sorpresivo, digo, es más, de hecho, quienes vean las historias y demás, yo hace como 5 años que vengo haciéndome la pregunta de cuándo te vas a morir, cuándo te vas a morir, cuándo te vas a morir, y dándole todo mi amor y amándola, pero diciéndole basta, viste, ya estira la pata porque no puedo más. Nunca, no he tenido una situación así traumática, la pandemia podría ser que fue algo que me tomó de sorpresa, pero no me podría poner en la piel de alguien que haya pasado por algo así porque no me ha tocado. Lo que sí puedo decir mientras te escuchaba, que me parece importante, que es la pregunta sobre la existencia que se viene a instalar cuando pasa algo de este orden, digo, ¿no? Cuando Exacto, uno pierde exacto, todo o aparece la muerte tan como posibilidad real y tangible. Porque en la exacto. cotidianeidad que tenemos hoy por hoy, la verdad que yo no estoy viendo que lo que más esté instaurado es la pregunta por la existencia, de qué estamos haciendo, dónde está nuestro deseo. Está todo taponado eso, entre la vorágine que hay que sobrevivir día a día, entre las redes sociales que están llenos de ti, consejitos, soltase, feliz, no Mm, sé qué, que no te plantea una pregunta ni por puta. claro. Eh, Creo que lo bueno, si es que podemos decir que tiene algo bueno estas tragedias, digo, estas catástrofes, es que uno se replantea, a mí me pasa por ahí con personas que han tenido un accidente de auto o algo por el estilo y empiezan Mm, análisis por esas cuestiones que mm, los han tomado de sorpresa, ¿no? mm, Entonces, donde ahí aparece la pregunta de, che, ¿qué estoy haciendo con mi vida o hacia dónde quiero ir? mm, Porque sé que en cualquier momento esto se termina. Tomar esa conciencia de la finitud es algo que me parece que nos ayuda a repensar en nuestra propia existencia, que es una pregunta que no creo que nos la hagamos todos los días, o una vez por semana, por lo menos como dice el Stan River este, que dice, por lo menos una vez a la semana, acordate que te vas a morir, ¿no? Como para revisar hacia dónde estás yendo con tu vida, más allá de las dificultades cotidianas y que es entendible, pero por lo menos ver algo del orden de qué sería posible hacer con algo de lo que deseas, con algo de lo que te gustaría o con algo de esa vida que imaginaste para vos. Eh, la verdad que me parece interesante el factor sorpresa en este sentido, ¿no? Como que viene a sacudir algo y hace que uno se haga preguntas que antes no se las había hecho. Pero por otro lado, digo, esto no deja de ser un duelo, digo, ¿no? Esto de haber perdido todo un modo de vida, desde un mueble o las fotografías, las cartas, las historias de vida, los recuerdos. ¿Cómo volver a traer desde lo artístico incluso? Porque repensar de, bueno, decir, bueno, me quedo con un pedacito de algo y lo restauro, o cómo sostener algo de esa historia de cada quien y poder permitir un continuo en la vida ante estas tragedias, me parece que es el desafío que queda después del agua, ¿no? Esto como, en ese sentido, lo único que se me ocurre poder decirte con respecto al factor sorpresa, no me ha pasado nada tan traumático así y tan tangible, digo, ¿no? Lo de Renata fue durísimo, pero fue esperado, fue preparado, fue... sí, pero mira, pero es interesante porque te escucho y me parece muy acertado. No lo pasaste, pero sin embargo es muy acertado lo que estás diciendo. Mucho más acertado que las voces que por ahí, qué sé yo, a veces escuchamos de los que lo hemos pasado. Entonces,
de algún lado salió toda esa data que estás diciendo. Muy acertado y me parece un buen mensaje. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que cuando te dije para que charlemos, bueno, a ver, por algo fue, ¿no? Sé que por nuestra afinidad que tenemos con el arte y con la profesión, pero creo que también no es casualidad que fue en este momento, ¿viste? Porque sentí que en tu respuesta, que enseguida respondiste, me sentí acompañado con lo que dijiste. Sentí esta famosa empatía, ¿no? Y también un par de audios que me parecieron muy acertados, como que vos sin estar acá es como si estuvieras, lo entendiste, te llegó por imágenes, por video, pero entendés de qué se trata. Viste que, bueno, esto a veces sucede, ¿no? Que podemos trasladarnos más allá de la pantalla y entender. Y que el otro le llegue está buenísimo. Es un poco, vos sabés, el convencimiento que tengo de por qué empecé a hacer esto y que tanto reivindico, que tiene que ver con poder conversar y eh, en una durabilidad que vaya más allá de los 5 o 10 minutos que estamos acostumbrados últimamente, sino, bueno, tomarse el tiempo y también, eh, mm, digamos, defender esta cuestión bueno, tomate, para el que quiera escuchar, tómense ese tiempo de, no sé, supongamos de promedio de 1 hora, que cómo puede ser que la veamos como mucho, ¿no? ¿Sí? Como si fuera que nuestra medición del tiempo ha cambiado totalmente y yo a veces me resisto, ¿viste? Sobre todo para la cuestión dialógica, ¿no? Me parece que tenemos que parar un poco y escucharnos y hablar. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y creo, de hecho me parece que esto de pensar en los grupos, de que haya lugares de encuentro, yo estoy encontrando que en las redes está siendo muy difícil que sea un lugar de diálogo y de intercambio. Terminan todos a las puteadas, todo, haces un comentario y nadie entiende a qué punto querés ir. eh, o a lo sumo a mí lo que me resulta por ahí es ciertos temas, hago historias de Instagram y ni siquiera me voy al feed porque ahí ya se viraliza y entran todos a hablar cualquier cosa y te entran a putear por todo. Entonces, decís, no se puede hablar, o sea, y ni hablar que esto un reel son, no sé cuánto es un minuto, ¿no? Ni siquiera, Un ¿viste? Y ya, minuto, claro, eh, eh, ¿viste? no hay capacidad de poder, por eso volviendo al inicio de esto, ¿no? Esto de la palabra, incluso los traperos también tienen que decir un montón de cosas, pero en corto tiempo, ¿viste? Porque ya, es como, estamos perdiendo la palabra que es el sustento que nos da sentido. Y de hecho lo pienso con otro de los debates que se armó hace poco en las redes, que era esto de la inteligencia artificial, digo, ¿no? En donde estamos perdiendo los puestos de trabajo como de dibujante, con esto que salió ahora del Miyagi, no sé cuánto, no sé. Sí, Pero le está sacando lo que le da sustento a la vida de alguien, digo. Y se viralizó un video del autor, de este dibujante, donde hace 10 años atrás más o menos habían mostrado los avances de la inteligencia artificial para que una computadora pinte como un ser humano. Y el dibujante le planteó la situación de una persona que él conocía, que tiene muchos dolores y discapacidad, y que el hecho de dibujar era su vida, digamos. O sea, y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué querés una máquina que haga el trabajo de un ser humano? ¿Para que ese ser humano pierda lo que lo inscribe subjetivamente en la realidad y solamente se dedica a hacer correcciones? No, pues me decía una amiga que hace marketing digital, y que yo, pero va a haber otros puestos de trabajo. Chicos, tenemos que usar lóbulo frontal. Yo el otro día también veía un coso que decía, basta de inteligencia artificial, algún ser humano tiene que usar el lóbulo frontal. O sea, ¿qué vamos a hacer monitos para hacer correcciones pequeñas de un trabajo amplio que hace una máquina cuando la vida es tiempo? Y la pregunta es, ¿en qué estamos dedicando nuestro tiempo? En programar una máquina que nos está sacando el lugar de la existencia a los seres humanos. O sea, ¿no se dan cuenta que estamos, no descarto los beneficios que tiene, o sea, yo estoy apuntando a otra cosa, digo, la palabra, el tiempo de encuentro, el tiempo de dialogar, el sentido que tiene la vida para cada quien cada vez está siendo más,
más lábil y no nos estamos pudiendo sostener de nada. Y vuelvo a la cuestión de la tragedia de la inundación, porque creo que esos actos también es donde pone en cuestión la solidaridad, el hecho de encontrarse con el otro, esto que me decías que había pibes que nunca habían pisado por ahí un barrio y ante esta situación fueron a conocer la otra Sí, realidad. sí. Cómo estas cuestiones trágicas yo creo que nos tienen que escribir desde otro lugar. El asunto es que después uno se recupera de estas tragedias y nos olvidamos. Es Ok. como que necesitamos que nos venga algo a sacudir sorpresivamente y a ponernos al Mm. borde de la muerte y de la pérdida absoluta para recordar por qué estamos acá. Yo creo que hay que seguir insistiendo más allá del contexto que no ayuda, que uno tenga tiempo y demás, pero che, paremos un poco. Por eso estos espacios así de juntémonos, tomemos unos mates, dialogar una hora, me parece sumamente importantes. No perdamos la humanidad. Bueno, tal cual. Gracias por entenderlo, por acompañarlo, ¿sí? Así que bueno, ya lo seguiremos cuando lo querramos, cuando lo deseemos. ¿Cómo te has sentido? Bien, bien, siempre es un gusto. Bueno, no es la primera vez que charlo con Fer, para quienes no saben, ya hemos compartido estas charlas virtuales. Personalmente no se ha dado todavía la posibilidad, pero no descarto que en algún momento la vida y las contingencias nos crucen en algún lugar físico juntos. Así que nada, agradecerte porque como te digo, son tiempos para juntarse, para reunirse, para dialogar y siempre los intercambios son más que bienvenidos. Así que gracias por el tiempo y el espacio. Bueno, gracias a vos y hasta pronto. Chao, chao.